El grito en el campo de entrenamiento. El cielo de las praderas interestelares ardía en tonos ámbar, cruzado por las sombras de criaturas titánicas que entrenaban en silencio. Aquella era una zona de entrenamiento intergaláctico neutral, conocida por reunir especies de todos los rincones de la galaxia. No era un lugar de guerra, sino de preparación, de ensayo controlado, al menos, en teoría. En el corazón de ese terreno compartido, una unidad de infantes humanos había sido asignada a una demostración de movilidad en terreno natural. Los niños, acompañados de supervisores biomecánicos, caminaban entre altos pastos, jugando entre simuladores de fauna local. Ninguno de ellos tenía más de 5 años estándar. Eran pequeños, vulnerables e inocentes. Un mundo que aún no conocía la violencia que se respiraba más allá de sus fronteras. Pero ese día, uno de ellos desaparecería. El incidente comenzó con un grito. Un solo grito, breve, casi ahogado. Tan seco que apenas interrumpió el zumbido de los drones de vigilancia. Nadie lo oyó, o eso creyeron. Solo una sombra veloz, de forma alienígena, se abalanzó entre los tallos de hierba dorada y desapareció con su presa envuelta entre brazos oscuros. El protocolo se activó tarde. Cuando los sensores detectaron la ausencia del niño, ya habían pasado 90 segundos. Demasiado tiempo. La unidad humana entró en código rojo. Se activaron barreras cinéticas, los satélites locales rastrearon calor corporal y movimiento, pero la criatura no aparecía. Había sabido exactamente cómo evitar cada sistema de vigilancia. No era un accidente. Era una emboscada. A varios kilómetros del lugar del rapto, en un claro oculto por montículos de roca volcánica, una criatura estaba arrodillada con el pequeño humano en sus brazos. La criatura era enorme, revestida por un exoesqueleto brillante, tallado como una armadura viviente. Su rostro, alargado y sin ojos visibles, exudaba una amenaza ancestral. Era un VH-Zoc. Una especie depredadora que, en otro tiempo, se había ganado el respeto de toda la galaxia por su ferocidad en el combate. Pero ese tiempo había quedado atrás. El niño, aún envuelto en su ropa de entrenamiento, lo miraba con los ojos grandes, sin comprender. No lloraba. Solo observaba. Y el depredador, a pesar de su tamaño, parecía nervioso. Respiraba de forma inestable, como si su pecho comprimido por la coraza no pudiera contener el peso de una verdad que lo aplastaba desde dentro. En un gesto lento, la criatura colocó al infante sobre el suelo con extrema delicadeza. Luego, alzó la vista hacia el horizonte. Nada se movía aún. El cielo seguía ardiendo en ámbar. Pero él sabía lo que venía. Porque no había raptado a cualquier humano. No, ese niño no era simplemente uno más. Era el hijo de él. Mientras las unidades de rescate corrían por las planicies con sus sensores en alerta máxima, el VH-Zoc empezó a grabar un mensaje. Su voz, grave como un trueno contenido, se quebró al iniciar la grabación. Perdón, dijo, sin ceremonia, sin excusas, sin retórica bélica. No sabía que era suyo. Las palabras quedaron flotando en el aire, archivadas en la frecuencia de emergencia de la coalición galáctica. Palabras que ningún VH-Zoc había pronunciado jamás. La especie orgullosa jamás se disculpaba, jamás mostraba debilidad. Y sin embargo, ahí estaba uno de ellos, con la frente agachada, arrodillado ante un niño que ni siquiera lloraba, temblando por algo más profundo que el miedo. Mientras tanto, desde la órbita, un destello atravesó la atmósfera. No era una nave común. No tenía código de identificación visible. No pidió autorización. No emitió saludo. Solo descendió. El equipo de entrenamiento lo supo al instante. Lo que venía no era un equipo de rescate. Era él. No había sido convocado oficialmente. No se encontraba registrado en la misión. Y aún así, estaba descendiendo. Las unidades de otras especies empezaron a replegarse instintivamente. Ni siquiera conocían el rostro del hombre que bajaba. Solo sabían su reputación. Habían oído los susurros, los fragmentos de leyendas compartidas en los márgenes de los archivos militares clasificados. Lo llamaban Helios Crane. No era un general. No era un diplomático. No era oficialmente nada. Pero cuando un humano era atacado, él aparecía. Y las consecuencias, jamás eran diplomáticas. A pocos metros del depredador, el suelo empezó a vibrar.
No por máquinas. No por armas. Por algo más profundo, más antiguo, más primitivo. El VHZOC sintió como su exoesqueleto se estremecía. Su especie, diseñada para matar, no conocía el temblor. Y sin embargo, sus articulaciones se sacudieron. No por miedo, sino por memoria. Las historias eran ciertas. Él estaba viniendo. Y con él, venía el juicio. El pequeño humano seguía inmóvil, sentado en el pasto alto, mirando al cielo. No lloraba. No hablaba. Como si en su inocencia ya supiera que no estaba en peligro. Que algo inmenso, invisible y terrible vendría por él. No con rabia, sino con una precisión quirúrgica, inquebrantable. El depredador bajó la cabeza por última vez, y murmuró. Fue un error. Un estúpido error. Por favor, que me escuche. El cielo explotó en luz blanca. Y la historia comenzó. La historia secreta de la Tierra y su reputación letal. Hubo un tiempo en que la humanidad era apenas una especie más en la vasta red de razas galácticas. Una especie joven, torpe, con tecnología emergente y un historial de conflictos internos. Durante siglos, fue observada con una mezcla de indiferencia y condescendencia. Muchos pensaron que nunca saldrían de su sistema solar. Algunos apostaron que destruirían su propio planeta antes de alcanzar las estrellas. Pero se equivocaron. Lo que la galaxia ignoraba era que, a diferencia de otras especies, los humanos no sobrevivían por su fuerza, su velocidad o su inteligencia superior. Sobrevivían porque eran peligrosos cuando perdían el miedo. Letales cuando sufrían. Y absolutamente imparables cuando perdían a alguien que amaban. Los archivos ocultos de las guerras de expansión muestran la verdad que nadie se atreve a mencionar públicamente. Porque admitirla sería aceptar que la especie humana, aun con su fragilidad biológica, es la única capaz de borrar civilizaciones enteras en un acto de respuesta emocional. Todo comenzó con lo que la humanidad llamó la primera incursión. Una flota de reconocimiento de los Drenai, raza invasora con siglos de supremacía militar, atacó sin aviso una colonia minera terrestre en Epsilon Eridani. Los humanos no respondieron de inmediato. Tardaron. Se replegaron. Lloraron a sus muertos. Guardaron silencio. Y entonces llegó la represalia. No fue diplomática. No fue masiva. No fue declarada. Fue quirúrgica, brutal, invisible. Durante las siguientes 72 horas, todos los líderes militares Drenai desaparecieron. No murieron en combate. Simplemente dejaron de existir. Sistemas enteros se apagaron. Satélites fueron interceptados por virus imposibles de rastrear. Las bases orbitales se vieron infestadas por nanodrones imposibles de detectar. La galaxia miró en silencio. Y desde ese momento, nadie volvió a llamar a los humanos la especie débil. Los llamaron retaliadores. Predadores pasionales. Simios sin límites. Y empezaron a temerles. Lo que pocas especies sabían, porque la información fue borrada deliberadamente de los registros públicos, es que detrás de esa primera operación de represalia estuvo un hombre. Un nombre borrado de las bases de datos, eliminado de los archivos diplomáticos, omitido de los registros oficiales. Un nombre que solo sobrevivió en susurros. Helios Crane. El mismo que ahora descendía sobre el campamento neutral. Las pocas imágenes que existían de él mostraban un rostro sereno, sin expresiones fuertes. Nunca sonreía. Nunca gritaba. Y sin embargo, allí donde caminaba, la guerra se detenía. A veces porque él vencía. A veces porque nadie se atrevía a comenzar. Lo apodaron el silencioso. El juicio. El ojo ciego. No tenía rango militar. No obedecía órdenes. Su único deber era la protección de los suyos. Y, según las leyendas, no había ser en la galaxia que pudiera tocar a un humano sin que él se enterara. Su capacidad para el sigilo, para aparecer donde no debía, para saber lo que otros ocultaban, lo convertía en una fuerza más temida que cualquier flota. No porque tuviera armas poderosas, sino porque su mera presencia alteraba el equilibrio. En una ocasión, la especie Tsar intentó infiltrar un virus emocional en los sistemas de aprendizaje humano. El plan era provocar suicidios masivos entre los adolescentes de la Tierra. El virus jamás fue detectado por la inteligencia oficial. Y sin embargo, el día anterior a su activación,
todos los responsables fueron encontrados muertos en su mundo de origen. En sus muros, pintado en sangre, aparecía una sola frase: «No los toques». Desde entonces, ninguna especie volvió a subestimar la fragilidad emocional humana. Porque descubrieron que, al provocar su dolor, despertaban algo más profundo que la lógica, despertaban la furia silenciosa del único que no olvida. Ahora, con un niño desaparecido, y no cualquier niño, sino su hijo, el eco de esa historia resurgía. El VHZOC que lo había raptado sabía todo esto. No por experiencia personal, sino porque su abuelo le había contado los relatos prohibidos. Durante su formación militar, su comandante lo obligó a memorizar una única advertencia. Si alguna vez ves al silencioso descender del cielo, arrodíllate. No dispares. No hables. Solo espera tu juicio. La galaxia se había esforzado por ocultar a Helios Crane, por borrar su existencia. Pero incluso los intentos de borrarlo se convirtieron en leyenda. Su huella era más fuerte que los archivos, más duradera que los reportes, y más profunda que el miedo mismo. La colonia donde ahora estaba el niño era parte de una iniciativa diplomática, una especie de campamento de paz. La idea era mostrar que las razas podían convivir, entrenar juntas, formar una nueva generación de alianzas. Pero lo que nadie se había atrevido a considerar era que, en esa aparente paz, alguien cometería el error de tocar a un cachorro humano. Y que él vendría. Los demás miembros del Consejo Galáctico lo sabían. Lo habían sentido antes. Y ahora, veían desde sus monitores cómo la nave descendía sin frenos, sin protocolo, sin anuncio. Porque él no pedía permiso. No necesitaba autorización. Y, lo más aterrador de todo, no buscaba venganza. Buscaba algo peor: equilibrio. Justicia no escrita. La justicia de una especie que había aprendido a sobrevivir perdiéndolo todo. La justicia de un hombre que solo se activaba cuando alguien tocaba lo que no debía. En la sala de observación orbital, una figura encapuchada preguntó a su asistente si aún podían desactivar lo que habían iniciado. El asistente bajó la cabeza y respondió con un susurro: «Ya es tarde». El niño era suyo. Entonces, en silencio, todos entendieron que lo inevitable había comenzado. Y que la historia del silencioso volvería a escribirse con sangre. El depredador que temía a un hombre. La especie VHZOC nunca pidió perdón. No lo hacían porque no lo creían necesario. En su cultura, un error era una marca de debilidad que se pagaba con la muerte o el exilio. No existía redención. No existía la disculpa. Solo el castigo. Pero ahora, uno de ellos estaba de rodillas. El pasto se inclinaba bajo el peso de su cuerpo blindado. Su piel, cubierta por placas óseas negras, reflejaba la luz del atardecer como una coraza de obsidiana. Era un guerrero de élite. Había sobrevivido a las campañas de la frontera carmesí, combatido en los anillos del cúmulo Azarien y cazado seres que solo se nombraban en susurros. Pero nunca había sentido algo como esto. El niño humano no mostraba miedo. No lloraba. No se resistía. Y eso lo desestabilizaba aún más. Lo miraba con unos ojos redondos, silenciosos, como si supiera algo que él no sabía. Como si ya conociera el resultado de lo que estaba por ocurrir. El VHZOC parpadeó. O lo que en su especie era el equivalente. Una contracción de la membrana frontal, una señal de ansiedad no reconocida. Nadie le había enseñado a manejar el miedo. No así. No de esta forma. Porque el miedo no era a la muerte. Era a él. A Helios Crane. Aquel cuyo nombre no se pronunciaba, porque hacerlo era invocar consecuencias. En los bordes de las galaxias, incluso los piratas más brutales habían aprendido a guardar silencio cuando alguien mencionaba la Tierra. Porque allí vivían criaturas que no se regían por la lógica fría de la guerra galáctica. Allí vivía la furia con rostro humano. El VHZOC bajó la cabeza y observó sus propias manos. Manos con garras capaces de desgarrar acero. Y, sin embargo, habían sostenido a aquel niño como si fuera de cristal. ¿Por qué? La respuesta era simple. Porque su instinto le había gritado algo que ninguna lógica podía negar: no lo dañes. No lo rompas. No lo marques. Era como si el universo entero se hubiera detenido al momento en que lo tomó. Como si una conciencia más grande hubiera abierto un ojo antiguo en algún lugar y hubiera dicho:
Acabas de cruzar el límite. Recordó la primera vez que oyó hablar del silencioso. Fue durante una sesión oculta de entrenamiento, cuando un instructor anciano les relató un incidente que no figuraba en los archivos oficiales. Según la historia, un comandante VHZOC había ejecutado un prisionero humano en una estación minera remota. Fue una acción rápida, sin juicio, sin provocación. Horas después, todos los sistemas de la estación colapsaron. El aire desapareció. Las compuertas se cerraron. Las luces titilaron. Y en medio de la oscuridad, una figura caminó lentamente entre los cuerpos asfixiados. No dejó testigos. No dejó mensajes. Solo una palabra escrita con plasma ardiente en la pared. No olvidamos. Desde entonces, la historia había pasado de generación en generación, no como advertencia, sino como miedo genético. Y ahora, ese miedo tenía rostro. Estaba descendiendo del cielo. Venía por él. La nave había tocado tierra sin estruendo, sin alarmas, sin despliegues. El VHZOC la sintió antes de verla. Sintió la presión en el aire, el peso de la gravedad alterándose alrededor de él. Las moléculas vibraban distinto. Como si la presencia del hombre que bajaba alterara las reglas mismas del mundo. Él no era una leyenda. No era un mito. Era real. Estaba allí. Y venía por su hijo. El depredador lo entendió todo al instante. No había escapatoria. Podía correr, pero no rápido. Podía luchar, pero no suficiente. Podía esconderse, pero no de él. Entonces, tomó una decisión impensable. Desactivó sus sistemas internos de defensa. Retrajo las garras. Abrió su pecho, señal de entrega total en su especie. Y se arrodilló frente al niño. No como señal de sumisión, sino como acto de ruego. No por su vida, sino por algo más valioso, por la posibilidad de ser escuchado antes de ser destruido. Mientras tanto, los sensores del campo de entrenamiento enmudecieron uno a uno. Las cámaras se apagaron. Los satélites dejaron de enviar imágenes. El silencio tecnológico era absoluto. Solo quedaba el sonido del viento. Y el eco de pasos acercándose. El VHZOC inclinó la cabeza. Cerró los ojos. Entonces, ocurrió algo que no esperaba. El niño humano se le acercó. Sin miedo. Sin juicio. Le tocó la garra con su mano diminuta. Y en ese momento, el depredador supo que ya no tenía sentido resistirse. Porque ese gesto no era solo compasión infantil. Era una sentencia. El niño no necesitaba protección. Él era el que estaba siendo protegido. No por la criatura delante de él, sino por lo que venía detrás. Helios Crane. El VHZOC murmuró una plegaria en su lengua natal. No para ser perdonado, sino para ser comprendido. No sabía. No era mi intención. Lo juro, por el vacío estelar. El cielo se tiñó de rojo. Una figura apareció entre los pastos altos. Y por primera vez en siglos, un VHZOC supo lo que era el juicio sin palabra, el castigo sin violencia, el terror sin sangre. Porque el verdadero poder no necesita mostrarse. Solo necesita ser presenciado. Llega el Padre. El suelo temblaba. Pero no por armas. No por explosiones. No por máquinas. El temblor era diferente. Orgánico. Sutil. Como si la misma tierra se estremeciera bajo la presión de algo que no era físico, sino espiritual. Las criaturas más cercanas al claro se replegaron instintivamente, sin saber por qué. Incluso los depredadores naturales, esos que jamás retrocedían, dieron un paso atrás. Porque Helios Crane había puesto un pie en la superficie. No descendió con escoltas. No bajó rodeado de luces. Ni siquiera fue anunciado. Simplemente apareció. Emergiendo del resplandor blanco de su nave como una sombra densa que caminaba sin prisa, pero sin detenerse. No llevaba armas visibles. No vestía uniforme. Su atuendo era simple, sin adornos, sin medallas. Lo único que destacaba era el símbolo grabado en su pecho, un círculo incompleto, con una línea recta que lo atravesaba. Un símbolo que las especies más viejas conocían como la marca del exilio. Otros, sin embargo, lo reconocían como algo más oscuro, la marca de aquellos que no pertenecen a ningún mundo, pero que pueden destruir todos.
La hierba se aplastaba bajo sus botas sin dejar huella. La atmósfera parecía más densa a su alrededor. Como si su sola existencia alterara la física local. Era un humano, sí. Pero todo en su presencia decía lo contrario. Decía, esto no es lo que esperaban. Esto no es un hombre. Esto es otra cosa. A medida que se acercaba, el depredador VH-Zoc sentía que el aire se retiraba de sus pulmones. Su exoesqueleto crujía con el esfuerzo de contener su temblor. No por dolor. No por anticipación. Sino por la conciencia brutal de que la historia lo había alcanzado. El niño humano seguía allí, sentado sobre el pasto, tranquilo. Observaba a su padre con la serenidad de quien sabe que el mundo entero cambiará en los próximos segundos, pero sin miedo, porque él estaba llegando. Helios se detuvo a pocos metros. No dijo nada. No levantó la voz. No acusó. Solo observó. Sus ojos eran inhumanamente tranquilos. Dos pozos profundos donde el juicio no necesitaba palabras. Nadie podía sostenerle la mirada. Nadie había sobrevivido a verla por completo sin sufrir las consecuencias de su conciencia reflejada en ellos. El VH-Zoc, aún de rodillas, levantó sus manos vacías. Mostró las garras retraídas. Y bajó la cabeza en señal de entrega total. Un silencio total cubrió el claro. Solo el viento se atrevía a moverse. Helios caminó hasta su hijo. Se agachó lentamente. Lo tomó entre sus brazos y lo sostuvo contra su pecho. El niño se acurrucó sin soltar sonido alguno. No necesitaban hablar. El contacto lo decía todo. Después de un largo instante, Helios se incorporó. Miró al depredador. La tensión era una cuerda invisible estirada hasta el límite. Todo podía romperse con un solo gesto. Pero Helios no atacó. Tampoco huyó. Solo observó. Y en ese gesto, ocurrió lo impensable. El depredador VH-Zoc habló. Lo protegí, dijo con voz ronca. No lo lastimé. Lo cuidé. Nadie lo había entrenado para eso. No existía una palabra en su idioma para lo que estaba haciendo. No era súplica. No era disculpa. Era una confesión. Una búsqueda desesperada de comprensión. Helios no respondió. Solo dio un paso más cerca. Y en ese momento, el VH-Zoc entendió que su vida ya no le pertenecía. Estaba en manos de alguien que no necesitaba disparar para matar. Que no necesitaba gritar para dominar. Que podía destruirlo con el simple acto de recordarlo ante la galaxia. Porque si Helios decidía que era culpable, no habría juicio. No habría defensa. Su nombre sería borrado. Su especie sería condenada por el simple hecho de que uno de los suyos había tocado lo que no debía. El padre del niño bajó la mirada. Luego, habló. Solo una palabra. ¿Por qué? El VH-Zoc tragó saliva. O lo intentó. Su garganta se cerró. Las palabras salieron entrecortadas, nacidas de un miedo ancestral. Me informaron que había una criatura fuera de control. Me dieron coordenadas. No. No sabía que era humano. No sabía que era suyo. Helios no se movió. Pero el aire cambió. Como si su juicio interno estuviera calibrando lo que había escuchado. Analizando la voz, la vibración, el ritmo. No solo por la información. Sino por la intención oculta. Detrás de la figura silenciosa, una docena de sombras empezaron a emerger entre los pastos. No eran soldados. No eran humanos. Eran los responsables del campamento. Los altos mandos de la coalición. Observaban en silencio, conteniendo la respiración. Sabían que si Helios Crane decidía que aquello había sido una emboscada, el tratado de paz se rompería. La humanidad no enviaría embajadores. Enviaría fuego. Helios giró la cabeza apenas. No miró a los líderes. No los reconoció. Solo alzó una mano con lentitud. Y los demás entendieron, no debían intervenir. Volvió su mirada al VH-Zoc. Y habló de nuevo. ¿Quién te lo ordenó? El depredador tragó aire. Sabía que mentir era morir. Una señal anónima, dijo. Desde el Consejo. Coordinadas cifradas. Mensaje clasificado como prioridad táctica. Fue una trampa. Para usted.
Por primera vez, los ojos de Helios se entrecerraron. Solo un poco. Pero suficiente para congelar el alma de todos los presentes. Había oído lo que temía. No era un accidente. Había sido un acto deliberado. Alguien había usado a su hijo como carnada. El viento cambió de dirección. Las aves se alejaron. Las sombras se hicieron más largas. Y Helios habló por última vez. Cuidaste al niño. Aún respira. No morirás hoy. El VHZOC soltó un suspiro que no sabía que contenía. No era alivio. Era puro agotamiento existencial. El tipo de fatiga que solo se siente cuando uno ha sobrevivido a lo imposible. Pero Helios no se alejó aún. Se inclinó lentamente. Y susurró, para que solo él pudiera oírlo. Pero ve preparando tu especie. Luego, se giró, y con su hijo en brazos, comenzó a caminar hacia la nave que lo esperaba. Detrás de él, el campo de entrenamiento entero contuvo el aliento. Porque sabían que lo peor no era el castigo inmediato. Lo peor era el silencio antes de la tormenta. Conversaciones que estremecen. El paso de Helios Crane resonó por todo el campo de entrenamiento como un eco que rompía algo más profundo que el silencio. No eran sus botas lo que causaba aquel estremecimiento, ni su figura cargando a su hijo, aún tranquilo en sus brazos. Era el conocimiento compartido, latente, inconsciente, de que ya nada sería igual. Los líderes del campamento no se atrevieron a hablarle. Observaban desde lejos, petrificados, como si su mirada pudiera activarlos como objetivo. Nadie quería ser el que dijera la palabra equivocada. Porque sabían que él no reaccionaba como los demás. No gritaba. No se defendía. Solo actuaba. Y cuando actuaba, los planetas ardían. El VHZOC seguía de rodillas. Había sido perdonado, pero no liberado. El perdón era una marca. Una advertencia. Una advertencia para él y para los suyos. Porque Helios Crane no olvidaba. Nadie sabía cuándo regresaría. Pero todos sabían que regresaría. Dentro de la nave de Helios, el ambiente era distinto. No había consolas visibles ni sonidos mecánicos. La tecnología humana más avanzada no necesitaba ser mostrada. El interior de la nave parecía una catedral silenciosa. Las paredes respiraban con pulsaciones suaves. El aire era limpio, casi frío. Y en el centro de ese santuario oscuro, Helios depositó a su hijo sobre una plataforma biomédica que se adaptó de inmediato al cuerpo del infante. Un escaneo completo se activó sin órdenes. Porque la nave ya sabía lo que tenía que hacer. Helios no miraba los resultados. No necesitaba hacerlo. Conocía cada pulso de su hijo. Cada microexpresión. Cada latido. Su mirada estaba fija más allá del metal, más allá del campo, más allá de los cielos. Veía algo que los demás no podían ver, el origen. Sabía que no había sido un accidente. Sabía que alguien había enviado las coordenadas. Alguien con acceso a los protocolos de seguridad del Consejo. Alguien con poder. Y eso significaba solo una cosa: habían cruzado la línea. Los informes comenzaron a llegar. Fragmentados, urgentes, paranoicos. Las unidades humanas en los otros sectores diplomáticos reportaban bloqueos en las comunicaciones, interferencias, desapariciones de señales de reconocimiento. Alguien estaba moviendo piezas. Rápido. Demasiado rápido. La inteligencia humana, aunque descentralizada, era extremadamente eficiente. Bastaron unos segundos para que se procesaran los patrones. El nombre clave Helios Crane se activó en más de 40 canales de alerta en simultáneo. No como amenaza, sino como marcador de guerra. Y en la cima de ese caos, Helios simplemente esperó. Hasta que la puerta se abrió. Uno de los representantes del Consejo Intergaláctico se presentó. Alto, con vestimentas formales y gesto contenido. Un Silnari, especie famosa por su capacidad de negociación. Pidió entrar. No recibió respuesta. Entró igual. Porque sabía que si no lo hacía, su ausencia sería interpretada como cobardía. Y la cobardía era inaceptable ante Helios. El diplomático se inclinó en señal de respeto. Ha sido un incidente lamentable, comenzó, con voz suave, medida, neutral. No fue autorizado. Lo investigaremos, se lo aseguro.
Y se tomarán las medidas necesarias para que algo así no vuelva a ocurrir. Helios no giró la cabeza. El diplomático tragó saliva. Comprendemos su preocupación. La presencia de su hijo en un espacio compartido fue un riesgo que no se había considerado con la debida atención. Podemos establecer un protocolo de seguridad especial para miembros de su línea genética, si eso lo considera satisfactorio. Nada. Incluso podríamos crear una zona exclusiva para su especie en futuras cooperaciones, con tecnología adaptada, privilegios diplomáticos, por supuesto, compensaciones económicas. Helios cerró los ojos. Y cuando habló, lo hizo sin volumen, pero con un peso que rompió la ilusión de toda diplomacia. ¿Cuántos sabían? El diplomático parpadeó. No comprendo. La trampa, dijo Helios. Las coordenadas. ¿Cuántos sabían que ese mensaje iba a llegar al VHZOC? La garganta del Silnari se cerró. No fue autorizado. Puedo revisar los registros. No busques los registros. Ya los vi. Silencio. Helios alzó la mano y proyectó una imagen en el aire. Era un mapa del Consejo Galáctico. De sus nodos de comunicación, sus accesos cifrados, sus protocolos internos. Y en el centro, un fragmento de código con acceso triple. 3 autorizaciones. 3 nombres. Los 3 estaban allí. Observando desde la órbita. El diplomático bajó la vista. Eso, es una acusación peligrosa, murmuró. No es una acusación, respondió Helios. Es una sentencia. El Silnari lo miró por primera vez a los ojos. Y comprendió todo. No estaban tratando con una nación humana. No con un ejército. No con una flota. Estaban frente al juicio encarnado. La humanidad no enviaría emisarios. No pediría explicaciones. Solo dejaría actuar al silencioso. El diplomático dio un paso atrás. ¿Qué piensa hacer? Helios sostuvo la mirada un momento más. Luego, caminó hacia el centro de la nave. Extendió la mano sobre una superficie negra. Un panel invisible se iluminó. No emitió sonido. No mostró coordenadas. Solo una vibración muy leve. Y una palabra, proyectada en caracteres universales. Objetivo aceptado. El diplomático comprendió el significado. ¿Es un contraataque? ¿Ahora? Helios se volvió una vez más hacia él. No. Y luego, añadió. Aún no. El Silnari escapó de la nave con el alma temblando. Mientras tanto, en la superficie, el depredador VHZOC seguía arrodillado, esperando que el cielo se partiera de nuevo. No lo hizo. Pero el mensaje ya había sido enviado. Y en todos los rincones de la galaxia, las especies recordaron por qué no se toca a un cachorro humano. No toques lo que no entiendes. El eco de la palabra aún no se extendió por los sistemas de comunicación como una amenaza sin forma. Una simple frase pronunciada por Helios Crane había bastado para congelar protocolos militares, paralizar consejos interestelares y activar miles de planes de evacuación silenciosa. La galaxia entera sabía lo que venía. Porque cuando Helios decía aún no, era solo cuestión de tiempo. No llegó una flota. No hubo anuncios. Ninguna bandera humana fue izada sobre planetas ocupados. Nada parecía haber cambiado. Pero en los días siguientes, algo empezó a ocurrir. En silencio. Uno por uno, los 3 responsables de haber enviado las coordenadas al VHZOC comenzaron a desaparecer. El primero fue interceptado en su cápsula orbital mientras intentaba refugiarse en un campo de distorsión cuántica. Nadie detectó la incursión. No hubo disparos. Solo quedó una cápsula flotando sin energía, vacía, con un símbolo grabado a fuego en la escotilla. El círculo incompleto. El segundo cayó en medio de una asamblea diplomática. Un paro total de su sistema neurológico sin causa detectable. En el momento exacto de su muerte, los monitores registraron una interferencia de microsegundos. Nada más. Ni cámaras. Ni rastro. Solo la marca del juicio. Una línea recta cruzando una hoja de vidrio colocada sobre su pecho. El tercero desapareció por completo. No quedó nada. Ni cuerpo. Ni huella genética. Ni recuerdo. Su nombre fue borrado de los registros, su especie quedó sin representación diplomática y todos comprendieron que el juicio había sido ejecutado. No con armas.
No con discursos, sino con lo único que Helios Crane necesitaba, su presencia. Mientras tanto, en la superficie del planeta donde todo había comenzado, el campo de entrenamiento fue desmantelado. No por orden militar. Nadie dio instrucciones. Simplemente, todos los presentes comenzaron a marcharse. Las especies que habían enviado a sus jóvenes a convivir con los humanos retiraron sus solicitudes. El proyecto de cooperación fue archivado. Las futuras alianzas, congeladas. Porque lo que había ocurrido no era una crisis diplomática. Era un recordatorio. Un mensaje escrito con silencio, ejecutado con precisión quirúrgica y grabado a fuego en la conciencia colectiva. No toques lo que no entiendes. Helios Crane regresó a la Tierra sin decir una palabra. El niño no mencionó el incidente. Los humanos no exigieron compensaciones. No buscaron venganza pública. No redactaron tratados. Pero el miedo ya estaba sembrado. En los sistemas más lejanos, los nuevos cadetes recibieron un nuevo módulo de instrucción. Protocolo Crane. Una clase obligatoria que enseñaba a identificar símbolos humanos, a no interferir con infantes de esa especie y a evitar todo contacto directo si se detectaba la presencia de un individuo marcado con el círculo incompleto. El módulo finalizaba con una sola advertencia. Si un humano te observa sin hablar, ya es tarde. En los siglos siguientes, se intentó minimizar lo ocurrido. Los archivos fueron clasificados, las imágenes censuradas, los nombres modificados. Pero el mito había vuelto a despertar. Y lo que era peor, se había confirmado. La humanidad, frágil y emocional, era la especie más peligrosa de la galaxia. No por su tecnología. No por sus ejércitos. Sino por lo que hacían cuando uno de los suyos era tocado. En un rincón lejano del espacio, en una estación de escucha intergaláctica, un operador VHZOC miró las transmisiones pasadas. En una de ellas, congeló la imagen del niño humano tocando la garra del depredador. Una escena simple, casi tierna. Pero el operador tembló. Porque entendió lo que realmente mostraba la imagen. No era un niño tocando a su captor. Era la humanidad extendiendo la mano, antes de que viniera la tormenta. Y en el fondo de la pantalla, una figura borrosa. Inmóvil. Observando. Sin decir una palabra. El operador apagó la terminal. Y murmuró, en su lengua natal. Gracias por dejarlo vivo. Destellos epílogo. El niño creció. No como un héroe. No como un símbolo. Sino como alguien que entendía lo que significaba el poder sin violencia. Aprendió a caminar entre especies con la calma de quien no necesita demostrar nada. Porque había estado allí. Había visto a su padre descender del cielo. Y había entendido la verdad que nadie se atrevía a decir en voz alta. El universo no es de los más fuertes. Es de aquellos que saben cuando no deben serlo.